Buenas tardes, mi nombre es Sigrid Matute, estudiante de Relaciones Industriales bajo la modalidad de Saya. Voy a hablar sobre conflicto. La palabra conflicto significa choque, combate, lucha, contrariedad. Conflicto laboral es la discrepancia que se produce entre los trabajadores y sus representantes, por un lado y por una parte los empleadores por la otra, generalmente en la búsqueda de unos derechos para oponerse a determinadas acciones del patrón. El conflicto colectivo surge cuando un grupo de personas o colectividad de trabajadores se enfrentan contra un empresario. El grupo hay discrepancias, diferencias que afectan a su interés colectivo. El conflicto colectivo de trabajo es una expresión que suele aplicarse a situaciones de controversia que tiene su raíz en relaciones de trabajo y que afecta a un grupo de trabajadores, ocurriendo un interés colectivo en relación con su empresario o grupos de empresarios. Hay tipos de conflictos laborales según los sujetos enfrentados. Hay individuales, que entre el trabajador y el empresario. Hay el colectivo, entre varios empresarios y varios trabajadores. Y hay plurales, que es entre varios empresarios y entre varios trabajadores afectados de una forma individual, simultánea, pero en virtud es de interés colectivo. Según las causas, conflicto jurídico de aplicación surge por la interpretación o aplicación de una norma existente. Conflicto económico de interés entre las partes desde posiciones contrapuestas pretenden establecer nuevas normas o condiciones de trabajo, surge respecto de materias no previstas en la norma y se resuelve creando una nueva. Están legitimados, existen los sindicatos, las asociaciones empresariales, el empresario y los órganos de representación legal o sindical de los trabajadores de la empresa o centro de trabajo afectado, existiendo un conflicto entre varias formas alternativas de resolución de los mismos. Existe la negociación, la mediación, el arbitraje. Para esto existen unas medidas de conflicto por parte de los trabajadores, que se le llama huelga, boicot o piquete. La Constitución del artículo 37.2 reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, derecho que goza dada la ubicación en el contexto institucional de una protección media, inferior, por lo tanto la deparada libertad sindical y el derecho a la huelga. La Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores define la huelga como suspensión colectiva de los labores de los trabajadores y trabajadoras interesados en un conflicto colectivo. Se permitirá la presencia colectiva de los trabajadores y trabajadoras en la mediación del lugar de trabajo, una vez declarada la huelga en el artículo 486. La huelga es una principal medida de conflicto colectivo, pudiendo definirse la interrupción colectiva del trabajo con abandono del lugar donde se desarrolla la actividad laboral, llevada a cabo por los trabajadores de una empresa, estableciendo faena con el objeto de inducir al patrono a tomar o dejar ciertas medidas relativas a las condiciones de trabajo. Por parte del empresario, cierre patronal, se llaman listas negras, medidas obstruccionistas de libertad sindical. Por un lado, los empresarios es la medida más conocida de presión, llamada también lockout. Consiste en la paralización de actividades empresariales con el siguiente cese en el pago de salario para presionar a los trabajadores a favor de las posiciones empresariales. Puede extrañar la clausura o cierre efectivo de los locales del trabajo con el consiguiente desalojo de los trabajadores, o puede consistir en la mera paralización de las actividades productivas o en la negatividad a recibir la prestación laboral. En Venezuela, desde hace meses, diversos conflictos laborales que enfrentan los obreros y empleados y sindicatos con sus patrones y organismos públicos y empresas privadas. Es por eso podemos decir que la convención colectiva aparada en la Constitución sirve como mediador para arreglar esos conflictos laborales que surgen entre los empleados y los patronos. Esto ha sido mi aporte, espero que les guste, gracias.